Vamos para atrás en Cuba. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. Cada vez que los dirigentes cubanos toman una decisión para arreglar uno de los tantos problemas que han creado, el remedio resulta peor que la enfermedad. La conciencia se define como el conocimiento del ser humano que tiene su propia existencia, del bien y del mal, de sus estados y sus actos, como por ejemplo un deber. Y aunque también puede referirse a la moral, lo cierto es que existe un debate sobre en qué consiste, si a través de ella se tiene la percepción de las personas o del entorno que les rodea, entonces se podría afirmar que los dirigentes de este país, tanto gubernamentales como partidistas, no tienen conciencia. Cuando cualquiera de ellos hace una aparición pública en los medios, se puede constatar que están desinhibidos y desconectados de forma total de cómo vive un ciudadano cubano de a pie, y se refiere a las situaciones difíciles por la que la sociedad está pasando, como si no estuviéramos pagando muy caras las consecuencias de la llamada tarea de ordenamiento, que lo que ha hecho más bien ha sido virar al revés al pueblo. Y entonces, cada vez que toman una decisión para arreglar uno de los tantos problemas que han creado, el remedio resulta peor que la enfermedad. Verbigracias las subidas de precios, que fue la dictadura que comenzó este efecto dominó y ahora lo quiere parar con represión, multas y decomisos de productos y retira de permisos a los trabajadores por cuenta propia, entre otros mecanismos de hostigamientos usados por el régimen. Dentro de Cuba hay personas que se hacen algunas preguntas con relación a la actitud de los altos dirigentes de la dictadura, los que están en estos momentos activos y los que alguna vez lo estuvieron. Sí, porque se conoce que unos cuantos ministros, viceministros, dirigentes partidistas y miembros de la Asamblea Nacional del Poder Popular han sido defenestrados, multiplicados por cero, lo que implica que no son personas. Los casos más conocidos son el de Carlos Laje, Felipe Pérez Roque y Roberto Robaina. Todos ellos tuvieron bastante poder dentro de las filas de la dictadura y ahora son ignorados en trabajos de tercera o cuarta categoría, pero sin lugar a dudas, sintiendo vergüenza de haber picado tan alto y haber caído tan bajo. ¿Cuál sería la respuesta a la pregunta? ¿Volverían a hacer lo mismo que hicieron? ¿Y acaso son estas acciones solo hechos de falta de conciencia? La respuesta sería no, porque hay muchos de estos actos egoístas en todos los dirigentes, pues una vez que se acomodan en un cargo, tienen una serie de privilegios que hace que se olvide de todo lo demás, y viven y actúan solo por su propio bienestar y el de su familia. Cuando los altos funcionarios en Cuba detectan a alguien que tiene ciertas características, por ejemplo, lo que sucedió con Díaz-Canel, que el propio Raúl Castro dejó bien explicado, la estrategia es irlos comprometiendo poco a poco, acostumbrarlos a la buena vida hasta que estén en una situación de no retroceso con respecto a las bondades de las que tienen acceso. Un caso muy reciente es el de los presentadores televisivos Humberto López y Lázaro Manuel Alonso, a los que la Unión de Periodistas de Cuba concedió el premio a la dignidad. Los acomodan para llevarlos a niveles superiores y en este proceso donde comienzan los autos modernos, los viajes a Varadero, las entregas de comida a la casa, el pago en divisas, etc., para que se sientan estimulados y sobre todo importantes. En el caso de estos dos periodistas oficialistas, los halagos parecen ser directamente proporcional al odio que siembran en el pueblo, porque en honor a la verdad, lo que hacen no tiene nada que ver con la ética profesional de un periodista. Por el contrario, no les importa si es hombre o mujer, joven o viejo, el problema es llevar a cabo campañas de desprestigio contra aquellos que se atreven a expresar su opinión diferente contra el régimen. Habría que preguntarles a todos ellos si pueden conciliar el sueño por la noche cuando ponen la cabeza en la almohada, conociendo las vicisitudes de este pueblo, las personas que fallecen por falta de ambulancia, los muertos a los que no pueden trasladar porque no hay carros fúnebres, los enfermos crónicos que no tienen medicinas y los niños que les piden a sus padres comida y no tienen que darle. Pero la pregunta más importante sería, ¿por qué no se van y dejan la dirección del país en otros que lo hagan mejor? Todo el mundo conoce el odio que le tenía la piedra, le hace Fidel Castro a este pueblo, también la forma en la que se transfirió la continuidad. Pero muchos de esos altos dirigentes no pueden llegar a solucionar los problemas de todos los familiares que tienen,
e incluso hijos que prefieren vivir fuera del país. Ni siquiera por estas personas pueden renunciar a seguir llevando a los cubanos a la enajenación social. Siguiendo con las noticias, Díaz-Canel: en Cuba se batalla por la felicidad para todos. El presidente designado Miguel Díaz-Canel festejó el Día Internacional de la Felicidad utilizando un lenguaje como siempre de confrontación. El designado por Raúl Castro para administrar su régimen, Miguel Díaz-Canel, festejó el día sábado el Día Internacional de la Felicidad utilizando un lenguaje de confrontación. El mundo celebra el día de hoy el Día Internacional de la Felicidad, aspiración legítima de todos los individuos y de los pueblos, expresó el mandatario. Sin embargo, pronto terció a la narrativa oficialista, que busca fundir al Partido Comunista como la nación y a sus críticos convertirlos en enemigos del pueblo. Cuba batalla por hacer posible la felicidad, no para uno sino para todos, y enfrentará siempre a lo que se ponga al bien de la mayoría, añadió Díaz-Canel. Pero curiosamente, en su tuit incluyó una serie de etiquetas habituales a la campaña castrista: #SomosCuba, #CubaViva, con una novedad: #PatriaVida es felicidad, apropiándose del título de una canción contestataria que ha costado mucha represión durante el último mes a quienes han escuchado o escriben parte de su letra. Mitines de odio, detenciones y arrestos arbitrarios son las peores respuestas del gobierno cubano al éxito de la canción contestataria Patria y Vida, que en la voz de Yotuel, de Semer, Gente de Zona, Osorbo y El Funky lleva a millones la denuncia contra el régimen castrista. El oficialismo se concentra en responder a los artistas, mientras continúa la precaria situación de los cubanos en la isla, sin alimentos ni medicinas. La respuesta al tuit del presidente formal de la dictadura no se hicieron esperar por los cubanos. Muchos le hicieron notar a Díaz-Canel y algunos usuarios respaldaron su pronunciamiento: qué poca felicidad hay en la isla entre la miseria, la represión y la falta de libertad. Las respuestas no se hicieron esperar. Por ejemplo, un usuario señaló con fuerte lenguaje al sucesor castrista: ya le dije, felicidad, el mundo no Cuba. Felices están los boinas negras, con sus $100 salen a reprimir y a ponerte multas. Otro usuario respondió: felices sí seremos cuando haya dejado Cuba, entonces sí habrá desarrollo y progreso. A un partidario del castrismo, que comenzó a justificar a la dictadura con supuestos logros sociales, le respondieron: te respondería, pero no tengo tanta hambre porque no tengo café ni leche para desayunar, pero buenos somos para la continuidad del hambre. Te recomiendo que le preguntes a tus alumnos si les pasa lo mismo que a mí y sabrás si son felices. Quizás el mejor desmontaje de la propaganda de Díaz-Canel a propósito de la celebración del Día Internacional de la Felicidad fue la siguiente: la felicidad no es algo que el gobierno proporciona, sino lo que un individuo debe buscar por sí mismo. Lo que el gobierno debe hacer es crear las oportunidades para que los ciudadanos puedan alcanzarlas. Trabajo dignos con salarios dignos, la oportunidad de prosperar y crecer. Pero esos razonamientos, como es cada vez más evidente, no caben en la cabeza de la nomenclatura del Partido Comunista. Siguiendo con las noticias, cientos de cubanos se unen al canto Patria y Vida en Washington D.C. Los participantes se hicieron escuchar con consignas de "Estamos puestos", "Somos plantados", "Libertad para los presos políticos". Cientos de cubanos se manifestaron el día sábado en Washington D.C., en la zona sur de la Casa Blanca, justo en el Parque de la Elipse, para reclamar la libertad de Cuba y exigir al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que no negocie en secreto con la dictadura cubana. El evento fue transmitido en vivo por redes sociales. Se dieron cita a familias cubanas, el pastor bautista Mario Félix Leonard, Eliezer Ávila, principal coordinador de Somos Más y de la manifestación, así como el presentador televisivo Carlucho, el humorista Pánfilo Eligio, representando el movimiento San Isidro en Estados Unidos, el ajedrecista Lázaro Bruzón, entre otros. En la concentración, los cubanos cantaron la canción Patria y Vida, lanzado el pasado 16 de febrero por Yotuel Romero, de Semer Bueno, Gente de Zona, Michael Osorbo, El Funky, considerado un himno a la libertad de la isla. Los participantes también hicieron escuchar con consignas como "Estamos puestos", "Somos plantados", "Libertad para los presos políticos" y "Se acabó".
Manifestaciones similares tuvieron lugar igualmente en Sevilla, Santander, Ciudad Panamá, Palma de Mallorca, entre otros. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Espero que las noticias hayan sido de su agrado y no olviden que nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Muchas gracias por seguirnos, no olviden suscribirse, nos vemos en el siguiente